Árboles. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el medio de cada persona está un árbol espiritual que simboliza los órganos de nuestro espíritu. Por un lado, tenemos el diseño de los órganos espirituales del árbol de la vida, que son 7 órganos. Y por el otro lado, tenemos el diseño de los órganos del árbol de la ciencia del bien y del mal, que son 10 órganos. Cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos le pasaron a todos sus hijos y a las siguientes generaciones, hasta el día de hoy, un sistema de órganos espirituales que solo produce como fruto la muerte. El arrepentimiento de nuestros pecados y el bautismo en agua para el perdón de nuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Te lo mostraré. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nuestro árbol espiritual, gracias al bautismo en agua, cambia, haciendo que nuestros órganos cambien, de modo que somos ahora transformados en una nueva criatura en el mundo espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora que somos una nueva criatura y hemos nacido de nuevo, estamos listos para recibir el don del Espíritu Santo, el don de lenguas angelicales, que es el alimento de los órganos espirituales del árbol de la vida. Si no has recibido tus lenguas angelicales, puedes puedes alimentar tu nuevo espíritu pronunciando: Jesús es el Señor, o hacer una oración como esta: en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, Padre mío, te pido que me bautices con tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, amén, amén y amén. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, Padre mío, ya estoy bautizado con tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, amén, amén y amén. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, Padre mío, te doy las gracias por haberme bautizado con tu Espíritu Santo. Padre mío, gracias te doy en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, amén, amén y amén. Hazlo hasta que el Espíritu Santo venga sobre ti y te dé tus lenguas angelicales.
que son únicas. Si no te has arrepentido de tus pecados y si no te has bautizado en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sigues poseyendo el sistema de órganos espirituales del árbol de la ciencia del bien y del mal. El alimento espiritual de las personas que tienen el sistema de órganos del árbol de la ciencia del bien y del mal son los nombres de los ángeles utilizados en la Tefilá con Kabbalah y en el satanismo. El alimento espiritual de las personas que tienen el sistema de órganos del árbol de la vida son las pronunciaciones de las palabras angelicales dadas por el Espíritu Santo. Estas palabras son únicas para cada persona. O la pronunciación de los diferentes nombres de Jesucristo establecidos en la palabra. Y si ya has sido bautizado con agua y sigues practicando los pecados, no estás produciendo los frutos de vida del Espíritu Santo, que son: el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. El bautismo en agua se tiene que hacer con conciencia y con conocimiento. No es que lo voy a hacer por hacer, no. Se tiene que hacer con conciencia y con conocimiento para apartar una vida entera a Dios. Y solo puede sumergirte en agua un hombre que está bautizado con el Espíritu Santo y que hable en lenguas angelicales del Espíritu Santo dadas a él. Y ya también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceré. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Va a llegar el último día, que Dios apartará a las personas que tienen el sistema de órganos del árbol de la vida de un lado y el sistema de órganos del árbol de la ciencia del bien y del mal del otro lado. Y Dios desechará al infierno los que tienen el sistema de órganos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y a los que no produjeron los frutos del árbol de la vida, sino que continuaron pecando. Solo entrarán al cielo, al reino de Dios, los que tienen el sistema de órganos del árbol de la vida, y los que produjeron los frutos de vida del Espíritu Santo. El que tiene los órganos espirituales del árbol de la vida, pronunciando las lenguas dadas por el Espíritu Santo, recibirá de parte de Dios el plan diseñado para su vida. El que tiene los órganos espirituales del árbol de la ciencia del bien y del mal, pronunciando los nombres de los ángeles utilizados en la Tefilá con Kabbalah y en el satanismo, recibirá de parte de Satanás y de los demonios el plan diseñado para su vida. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. La palabra que yo les he dado
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Antes bien, lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, las estrellas de vuestros dioses que os hiciste. En la tefilá con Kabbalah se utiliza imaginando una estrella de 6 puntas para entrar en el mundo espiritual y así después pronunciar los nombres de los ángeles. En el satanismo se utiliza imaginando una estrella de 5 puntas para entrar en el mundo espiritual y así después pronunciar los nombres de los ángeles. Estas dos estrellas, dice la Biblia, que se utilizaban para invocar los dioses que se hicieron los israelitas, para sustituir al Dios verdadero. Lo único que ha permitido Dios que observemos y que nos imaginemos es su arco iris. Por eso es que están los colores de los órganos espirituales, el arco iris. Y después pronunciar las lenguas angelicales dadas por el Espíritu Santo, o pronunciar todas las combinaciones que existen del nombre de Jesucristo que están en la Biblia. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derecho, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión y la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cómo influir en el mundo espiritual según los cristianos? Los colores del arco iris son 7: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, blanco. Te imaginas el color que quieras y pronuncias con tu boca las lenguas angelicales que te ha dado el Espíritu Santo, o utiliza las diferentes combinaciones de los nombres de Jesucristo que aparecen en la Biblia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la su permanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual esperó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino que también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo cual también le exaltó hasta la sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque aquel a cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios.